Ya estamos en vivo. Si se reiniciara el reloj para mi ejercicio. Ah, qué rica es la cerveza. Huelic, Achichicostic. Sí, ¿qué más? Geonitland C. Lo escribes en el chat privado y lo pego como, porfa. Y lo pego como comentario para que lo veamos todos, porfa. No sé si no. Chiquicuilo. ¿Cómo se dirá chat? ¿Cómo se dirá chat? Chat es una... Es palabras, ¿no? un plactocan. Plactocan, justo. Sí, ¿no? Una conversación. Chat es conversación, plática. Conversación. He terminado Geonitlan. mi trabajo. Geonitlan Noteki. Notekiu. He terminado mi trabajo. No chantekiu, no caltekiu, mi tarea, mi trabajo en casa. Huelic, sabroso. Sopelic, dulce. Chichic, amargo. ¿Qué más? Geonitlan Noteki. Notekiu. Termina en TL, acuérdense que es de pasado por el O, pero como se va la I, no puedes terminar con tlam, termina con tlan, se convierte en N. Ya veremos eso con el tiempo. Geonitlan, sale, ya lo escribió mi carnal, ya lo voy a poner. Sale, ¿podemos empezar, amigos? Va. Y no mate ni tlalía, tractorle y bueno, para no chance. De Contralia se despedida, Balito. ¿Tú ya la anotaste, verdad, Tania? Es ya. Este, ¿no? Sí, Ahora. ¿Qué es mi todo pensamiento? Pensamiento. ¿Qué es mi toda filosofía? Anótalo, ¿no? Sí, filosofía o pensamiento. Hombre. Los dos, pa, ahorita te lo digo. Pensar, pensar. Pensamiento, pensamiento. Pensar. Pensativo. No, no hay pensativo, no hay pensamiento, carnal. Como tal. pensar. Debe ser Mati. Matilistli puede ser. Matilistli puede ser pensamiento. Matilis. Y me dijiste filósofo o filosofar. 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 Es que filosofar también es como pensar, ¿no? Pues es que va a tener que ser Mati, carnal. ¿No? Filosofar, Mati. Vale. Matilistli es como el pensamiento, ¿no? Como en sustantivo. Y el otro dijiste filosofar. FGHI. Filosofar, anótenlo, ahí está Matilistli. Filosofar, puro fi. Filósofo es Tlamatini. Sí. Tlamatilistli. Sí, Tlamatilistli sería filosofar.
Ahí está, Tlamatilistli filosofar. Vayan anotando todo eso para que se vaya quedando en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestro glosario, vocabulario. Ay, no mames, qué rico sabe esto. ¿Quieres? No, qué chido, no quiero. ¿Quiere? Sí, ¿es cannabis? Eso. Akinankineki, ¿cómo se dirá tamarindo? Tamarindo tampoco es mexicano, ¿no? Viene de otro país, ¿no? No, sí es aquí, ¿no? ¿Sí es de aquí? ¿O es africano? Sí, pero la verdad no. Buena. Con café. Tamarindo con café. No, acá Pamela es peligrosa, ¿eh? Sí sabe, ¿eh? ¿Sube las del recio? Oye, ¿tú a quién se lo compras? Fuertecito. ¿A quién se lo compras ese? Octavio. ¿Octavio? Ah, sí. Sabe, ¿no? También conoces al Octavio. Todos se conocen ahora. Ahora resulta que yo soy el que no topa a nadie. Va. ¿Ya estamos? Teotitlán, ¿qué? ¿Ya terminamos? Es de la India el tamarindo. Bueno. Va, empezamos. ¿Quién se avienta la traducción de Tania? Esta, ¿no? ¿De what? ¿Y la de mi carnal? ¿Ya la notaste? Aquí está, ¿no? No, la de este. No la mandó. Sí, está. Ya ahí va. Ahora un huevito, pero estos no son cannabis. No, va. Copiar. Pegar. Sale. Empezamos con el de Tania. Tania, ¿quieres? Huevitos de Sale. infancia. Anótenlo por favor en su libreta porque vamos a corregir. ¿Vale? A ver, ¿quién quiere leerlo y decirnos qué es lo que quiso decir? Pero, ¿qué quiere decir? ¿Lo leo? ¿Tú lo haces? Va, Pamela Tzin va a traducir. Ah, no, ya no. No, ya no te ves, Pamela Tzin. Ahí se ve Pamela Tzin. Nika, Sanyolik, Nemilistli. Ahora sí. Tlenkictosneki. ¿Qué quiere decir? Yo aquí estoy. Ajá. Mira, ya los otros dos huyeron. Viviendo despacio. Milis. Nemilistli. Tlenkictosneki nemilistli. Tlenkictosneki nemilistli. Akinankineki. Ankinakimati. ¿Alguien lo sabe? Nemilistli. Tania. Tlenkictosneki nemilistli. Vida. La vida como la existencia. Vida. Vivo despacio, o yo aquí vivo despacio. Aquí estoy viviendo despacio. Ajá. Ajá, así como tranquilamente, como suavemente. ¿No? Entonces, ¿cómo queda la traducción? Pues aquí estoy viviendo despacio. Sí, nada más algo extra. San Yolik va separado, es San Yolik, no va junto. ¿Vale? Sería la única observación que le diría. Y como Nemilistli es un sustantivo, acuérdense que hay que poseer las cosas para que entonces sí hables de tu vida, ¿no? El que tú digas no Nemilis, no estás diciendo yo solo vivo mi vida despacio, o sea, se entiende en lo náhuatl como estoy viviendo, aquí estoy viviendo
tranquilamente, ¿no? ¿No? Despacio. Estoy viviendo despacio. Pero el Nemilistli tiene que ser de alguien, no lo puedes dejar abierto. No nemilis. No Nemilis. No nemilis. Acuérdense que se va el tli, Sí. ¿no? Sí tenemos que ser muy en eso, ¿vale? Porque acuérdense que el náhuatl es muy redundante. Tú dices, ya con saber que dice nica, nica, ya, yo aquí estoy, ya. Pero a los náhuatl les gusta, súbete para arriba, bájate para abajo, oríllate a la orilla. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, la redundancia es parte de nuestra lengua y de nuestras formas, ¿vale? Entonces, ¿ya notaron ahí? ¿Todos de acuerdo, carnales? Vale, vamos con el siguiente ejemplo. Kame, ¿ya pusieron sus ejemplos ustedes en el chat privado? Robert, ¿ya está su oración? La que recibimos en la conversación, ¿verdad? Sí, en el chat privado para yo copiarlo, ajá, yo lo copio y lo pego así como lo escribas, lo voy a copiar y pegar en comentario. Ahora vamos a ver la de mi compañero, el filósofo, Rafa. ¿Estamos bien, Rafa? ¿Esa es la tuya? ¿Qué más? ¿Quién se la avienta? A ver, Tania. Va, sale, Kame, jálate. Lo dices. ¿Pero dónde está? Es la que está aquí, güey. El comentario. A ver. Nimomati Nitlalia, ¿ese? Ajá, ese lo lees y lo traduces tú. Ya, cabrón. Ese, güey. Ninomati Nitlalia, yo sé. Ajá. Nitlalia de Bueno, a ver. Ninomati Nitlalia Tlactoli Iwan Ipan Nochan. Que estamos estudiando y conociendo la palabra todos. Todos. Y ajá, ¿y qué más? A ver. Pero, mi pregunta sería para Rafa. Rafa, ¿el verbo que querías conjugar es tlalía o centlalia? Tlalía. ¿Sí sabes qué? Tigmati y Tlenquitosnequi? Sí, era centlalia. Centlalia, exacto. ¿No? Entonces, es centlalia, porque tlalía sí es un verbo, pero tlalía, Tigtosnequi, colocar. Si es coloca, pero como es coloca, ¿qué tipo de verbo va a ser? ¿Transitivo, intransitivo o reflexivo? ¿Transitivo? Transitivo, porque necesitas que colocar. Necesitas un objeto, ¿no? Entonces, no es tlalía, es ni centlalia. Ni centlalia. ¿Cómo habíamos quedado que ni centlalia se conjuga? ¿Dónde lo tienes? Y le faltó el objeto. ¿Cuál es tu objeto? El tlactoli. ¿No? Es el objeto. Entonces tenías que decir Nicentlalia. Anótele. Nick es y es. Puede ser nomati, se entiende, pero es cuando tú dices yo reflexivo, es no. Ni nomati, ni centralia, tlactoli, igual. ¿Qué quiere decir? Que estamos reunidos, para hablar la palabra todos, ¿no? Ajá. ¿Dónde?
Ahí hay no ahí dice. Sí, sí dice, ¿dónde? Ninomati, Natalia. En Igual. nuestra casa, No, así, Nocha, nuestra casa. ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿cómo quedó en náhuatl completo, carnal? Y cómo lo traduces y después que Rafa nos diga si es real lo que estaba pensando él y que quiso escribir. Es mi comentario. Sale, carnal. ¿Cómo quedó completo en náhuatl entonces? Nosotros, Ninomati, Nitlali, o Nicentlali. Nick Centralia. Nicentlalia. Nick. Ninomati, Nicentlalia, Tlactoli, Iwan, Ipan Nochan. Ajá, ahí está. Ahora sí, ¿qué quiere decir? Que estamos reunidos hablando sobre el náhuatl en nuestra casa. En mi casa. Es mi casa. En mi casa. A ver, ¿qué querías decir, carnal Rafa? Ahora sí. Apagamos micrófono. Rafa, ¿te escuchamos? Timitzkaki, te escuchamos. ¿Qué querías decir, hermano, en español? Rafa, filósofo. Rafa, ¿no me escuchas? Está parado. No, sí. No, sí se mueve. Rafa. No, él no, mira. Ya. Sí, sí se mueve. ¿Qué querías decir, Rafa, en español? ¿Nos puedes decir? Creo que también comió tamarindo. Rafa ya no está. Rafa se fue. Vamos a esperar a que Rafa regrese en lo que ponemos el siguiente ejemplo. Tenemos dos más. Ahí está Rafa otra vez. Ayúdame a ponerlos, ¿no? Sí. Es el mismo, ¿no? Ay, perdón, disculpa. Ya más nos falta. Ese es el tuyo, Camel, que dice: Ni canticate mati náhuatl tlactoli, in temachtiani chicuaseolin, temachtia tlamatilistli, güe tlachtoli. ¿Sí? Tlachtoli, ¿así sí pusiste eso? Va. Rafa. ¿Qué más? Sí. ¿Qué querías decir? Nican Ticati Mati, aquí estamos aprendiendo. Espérame, Roberto, espérame tantito, el tuyo lo vamos a analizar ahorita. Rafa, ¿qué querías decir tú en español? Cana, yo quería decir que estaba pensando en amontonar unas palabras en mi casa. Amontonar. Entonces, si vamos a decir amontonar, acuérdense que para amontonar era tla. Entonces debe ser ni tlacentlalia. Ni tlacentlalia. ¿Vale? Anótenlo. Ninomati, todos por favor. Ninomati. Ni tlacentlalia. Tlactoltin. Tlactoltin, Ipan, Nochan. Ya el iguan no es necesario porque el iguan es I. Y en mi casa, o querías decir, quiero pensar, amontonar palabras, algo así como dijiste, carnal. Sí, pensaba en amontonar unas palabras en mi casa. Ah, pensaba. Entonces, como estás hablando pensaba, se llama copretérito. Cuando es copretérito, las palabras terminan, porque así estás diciendo pensé. Ajá. Ninomati, pensé, amontonar unas palabras, ¿no? Quieres decir, ¿no? Centlactoli. Entonces vas a poner primero, Centlactoli. Centlactoli, ¿sí? Ninomati, Nitlacentlalia,
y panochan. Ninomati. Y No, serían Ninomati, Nitlacentlalia, y panochan. En cuanto a las palabras, pensaba amontonarlas en mi casa, ¿no? ¿Sí? Quema. Entonces, cuando en el náhuatl, cuando vas a hablar de algo de alguien, por lo regular va in, ¿no? El primero, ¿no? En este caso, el importante de la oración es las palabras, que son las que vas a amontonar, porque son las que estás pensando en amontonar en tu casa, la palabra, ¿no? ¿Vale? Quena. Puede sonar medio raro lo que estamos haciendo, pero estos ejercicios son para estar soltando los prefijos, los sufijos, y lo que te decía es pienso. Ahí estás diciendo pienso, amontonar palabras en mi casa. Eso estás diciendo en español. Si quieres decir pensaba, tendrías que aumentarle un ya al final del nignomati. Nignomatiaya. Nignomatilla, ahí sí es pensaba. Pero esas son terminaciones de otros tiempos que todavía no llegamos ahí, pero vamos a llegar inevitablemente, pero anótenlo. Ya es el copretérito. El sufijo ya es el tiempo copretérito. Aba y ya. El ya es el tiempo copretérito. Aba y ya. Mira ese güey, saca el toque. Chiquizas, motoque. Came. Saque, ya tengo sed. Ah, no. Ahora sí, vamos con este. ¿Quién lo hizo, carnales? Neguat, Roberto. Sale, Came, te toca traducir a tu compa. Déjalo hago grande porque acá no vemos, estamos medio ciegos. Ahí está. Nican, Ticate, Mati, Nahuatl, Tlaxtoli, Intemachtiani, Chicuaseoli, Temachtia, Tlamatilistli, Huevetlactoli. Tlaxtoli. Nada más ahí se nos fue la C, ¿no? Porque dice Tlaxtoli. Era Tlax, sin la C nada más, ¿no? Bueno, a ver, ahora intenta traducir lo que nuestro carnal, Roberto quiere decir. Aquí estamos aprendiendo náhuatl. La palabra náhuatl con el profesor Chicuaseoli. 6 movimientos. Temachtia, que nos enseña, que enseña Tlamatilistli, Huevetlactoli. Lo de la filosofía, ¿no? Ajá. De la palabra antigua. De la palabra antigua. ¡Ay, güey! Mira ese güey, va a escribir libro. A huevo. Pero se va a poner perra la tarea, porque la tarea va a ser en base a esto que están haciendo. Me van a hacer un poema en base a lo que escribieron todos. ¿Vale? Apaguen tantito su Ahora sí, a ver, analicemos las palabras. Nican, Ticate. Aquí estamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Aquí estamos. En Ticate lo que les falta es una H al final.
¿Sale? Aumenten la H al final. Ahora, aquí estamos, Mati. Él sabe. Nada más dice así. No está conjugado el verbo. ¿Ves? Después dice el náhuatl. ¿Sale? La palabra armoniosa. En cuanto al profesor 6 movimiento, él enseña la filosofía de la palabra vieja. Creo que quiero entender algo así. Ahora, carnal, ¿qué querías decir en náhuatl? Digo, en español. Sí, precisamente aquí estamos aprendiendo la palabra náhuatl y el maestro 6 movimiento nos enseña el pensamiento de la palabra antigua o de los antiguos. Muy bien, ok, entonces ahí vamos por ahí, nada más. ¿Qué observación hay? Mati hay que conjugarlo, porque Mati no está conjugado. Ahí tú quieres decir que estamos aprendiendo. Aprender es machtía. Anoten, el verbo es machtía. Pero machtía, ¿qué tipo de verbo es, compañeros? Machtía, M-A-C-H-T-I-A, machtía, estudiar. Es intransitivo. ¿Por qué es intransitivo? No puedo estudiar con ti o en ti o a través de ti. Bueno, ok, pero ¿alguien más tiene algo que decir? Nuestra carnal la Pamela es un verbo intransitivo. ¿Qué dicen? Puede ser reflexivo, ¿no? Puede ser reflexivo. ¿Por qué? Porque recae en nosotros, ¿no? Porque recae en nosotros. Machtía. Ahí les va, machtía. Anoten, significado. Es un verbo causativo. Así vayan a ponerlo. Machitía o machtía. Machtía. Verbo causativo. Si lo conjugas en reflexivo como nino, es aprender, estudiar. Si lo conjugas como reflexivo con transitivo, fíjense, hay verbos que se conjugan de dos maneras juntas. Si dices ninomachtía, yo aprendo, yo estudio. Si dices ninotlamachtia, está el no del reflexivo y el tla del transitivo. Yo sé cosas, yo conozco cosas. Y si dices nitemachtia, yo le enseño a la gente. Bueno. Sí, bueno. ¿Qué pasó, compañera? Oye, esto en el Tlilancali dando clase. Sí, va, ahorita te llamo. Ni te machtía, porque está diciendo de yo a la gente. ¿Vieron? Machtía, enseño. Ahora entiendes por de dónde viene te machtía, machtía ni. Te machtiani, el que habitualmente le enseña a la gente. De ahí viene te machtiani, es una palabra compuesta del verbo machtía con el prefijo de persona te a la gente y el ni, el que habitualmente hace la acción. Te machtiani, kiktosneki, maestro. ¿No? Pero si lo desglosamos en así como lo hacemos, ¿cómo se dice esto? Deshebramos, si lo deshebramos como al pollo y al queso Oaxaca, pues de ahí viene, de te a la gente, machtía, enseñar, aprender, y ni el que habitualmente a la gente enseña. ¿Vale? Entonces, mi carnal decía que estamos aprendiendo o estudiando. Entonces sería, ni canticate, ti,
Titomachtia. Aquí estamos aprendiendo. Nicanticate titomachtia. Anótenlo. Nicanticate titomachtia. Nicanticate titomachtia tonahuatlactol. Una vez más lo posees. Es nuestro. Les falta usar más sus prefijos posesivos. Y va junto. Tonahuatlactol. Y si lo quieres decir reverencial, pues Nicanticate titomachtia tonahuatlactolzin. Itloc. Ahora, con, para decir con o junto a, ¿sale? Tienes que decir itloc. ¿Cómo? Itloc. Y latina T-L-O-C. Itloc. Junto a él. ¿Quién él? Temachtianich Cuaseolin. Oxepa. Va otra vez. Nican, ticate, titomachtia, tonahuatlactolzin. Itloc, temachtiani, chicuase olin. Ahora quieres decir Es Itloc. Itloc, junto a él. Itloc. Itloc, junto a él. Si dices Notloc, junto a mí. Si dices Motloc, junto a ti. Itloc, junto a él. Totloc, junto a nosotros. Amotloc, junto a ustedes. Intloc, junto a ellos. No quiero que... ¡Eureka! Se están abriendo los portales del náhuatl. Itloc, Intemachtiani Chicuaseolin. Ahora, él a nosotros, ¿cómo se dice? Techmachtia. Ahí está diciendo, él nos enseña a nosotros. Techmachtia, junto. Techmachtia, tlamatilistli, huehuetlactoli, junto, huehuetlactoli. Techmachtia, intlamatilistli, huehuetlactolzin, tohuehuetlactolzin. Entonces, completo, sin escribirlo, viene quedando así. Se los voy dictando. Nicanticate, titomachti, tonahuatlactolzin, itloc, intemachtiani, chicuase olin, techmachtia, intlamatilistli, tohuehuetlactolzin. ¿Sí? ¿Otra vez se los digo? Va, otra vez, ahí va, despacio, anótenlo todo, vamos. Ustedes pueden. Vamos, es Nicanticate, titomachtia, tonahuatlactolzin, itloc, intemachtiani, chicuase olin, techmachtia, intlamatilistli, tohuehuetlactolzin. ¿Sí o no? Kame, ¿cuál es el tuyo, güey? Ah, ¿No lo no. has escrito, Kame? ¿Ya lo tienes? Ah, no.
¿Por qué? Me puso a traducir. Ya había escrito al principio. Mira ese, güey. Tenías que hacer tu escrito, si no, ¿cómo va a quedar tu tarea? Ahí le va. Va. Ya lo estás escribiendo para transcribirlo. ¿A quién le falta traducir? ¿Quién no ha traducido de todos? Neguat. Va, te toca el del Kame, güey. Pero nada más que el Kame lo escriba. Oh, pues anda, de Pacheco. No, está traduciendo ese güey. Perdón, fui por un refill. Fui por un F5. ¿Sí o no? Ya está, carnales. Sí, vamos ahí como entendiendo cómo nos falta conjugar más, ocupar más las palabras, porque es importante hacerlo, compañeros. ¿Ya quedó, Kame? Kame. Ese Kame. Dice que lo está haciendo, que va medio lentejo. Ah, bueno, yo les voy a poner uno a todos para que lo traduzcan ahorita todos, ¿vale? Ahí les va. Vayan anotando. Tehuatzin totaxin. Tehuatzin totaxin. Tehuatzin tonantzin. Ashkan. In. No. Tehuatzin. Nikan. Nika. No, Ashkan no. Nika. Mocone. Moconeu. Nimitztlatlautia. Aquí me falló una. Nimitztlatlautia. Mashikaki. Mashikaki. Mashikakikan, con eso, a ver, creo que ya, si no nos vamos a ir a un libro y van a tener problemas conductuales. Ahí está. ¿Lo escribiste ahí? Ya lo escribí. Así se Leonitlan. Escríbelo, carnal. Ya. Ya, ahorita te lo pongo, ahorita lo copio. Escriban ese que les acabo de poner. Ahora sí, a ver, ¿quién se avienta la traducción de este? No, que Roberto Zin. Va, Roberto, aviéntate la traducción del que yo acabo de hacer. Tehuatzito taxi, tehuatzito nancy, nika moconeo, ni mislautía, mashikakika. Tehuatzin Totatzin es nuestro venerable padre, nuestra venerable madre. Ajá. Aquí está, Nikan, aquí estamos.
No, fíjate bien qué dice. Nica, Aquí, Nica. ¿qué es Aquí. Nica? Nican, aquí, Nica, Quitosnequi, allá. No, Nica. Aquí, no. Nican, aquí. Y igual, Nica, ¿qué quiere decir? Amo Timati. Nica, alguien que le ayude, carnales, Tlequitosnequi, Nica. No Nican, Agmo Nican, Nica nada más. Yo estoy. Nica, Tlequitosnequi. Aquí estoy. Nica, aquí estoy. Síguele, Roberto. Es Nica, Mocome, Moconeu. Ajá, ¿qué? Tlequitosnequi, Moconeu. De niño, no. Ajá, pero ¿qué está diciendo? ¿Está conjugado con qué? ¿Con un qué? Con moques. Pronombre posesivo. Con un pronombre posesivo. ¿Cuál? Un prefijo posesivo. ¿Cuál es? Mo. ¿Cuál? ¿Qué? Tlequitosnequi, mo. Tuyo. Tuyo. ¿Tú qué? Tu hijo. Muy bien. Síguele. Aquí me faltó una I. Ajá, me faltó una I, en este del Nimistlatlautía me faltó la I entre la M y la T, perdón. Pero ajá. Es Mocome, Moconeu, Nimistlatlautía. Tlequitosnequi, Nimistlatlautía. Nuestro Tlequitosnequi, Nimitz. Mío, ¿no? Como mi. No, Nimitz. No. Ni. Yo a ti o yo. Exacto, yo a ti. Ni yo, mitz a ti te. Yo a ti. Sí. Entonces, ¿el verbo cuál es? ¿Cuál es el? Tlatlautía. Busquemos tlatlautía en el diccionario. Ya sabemos que dice que yo a ti te, pero no les he enseñado el tlatlautía. Vamos a ver qué quiere decir tlatlautía. ¿Listos para glosario? Tlatla. Tlatlau, Tlatlauqui, Tlatlauti, Tlatlautiyau, Tlatlaimeti, Tlatlanilisti, Tlatlauqui, Tlatlauquitescatlipoca, Tlatlautiyau y rogando. Tlatlautía, Quitosnequi, como es como te ruego, yo a ti te ruego, te lo imploro, te lo pido por favor, como un pedo así. Entonces, ¿qué estás diciendo? Nimistlatlautía, Tlenquitosnequi. Te pido, te imploro. Yo a ti te lo imploro, te ruego, ¿qué sigue? Ya casi lo terminas. Roberto. ¿Sí estás ahí, Roberto? Ya. Yo a ti te pido que me escuches. Eso, que me escuchen, porque termina en ¿qué? En can. El verbo ahí es kaki. El verbo escuchar es kaki. Kaki. ¿Sale? She es el imperativo, el can, que lo hace plural, y el ma, un por favor. Mashikakikan, por favor. Entonces, esta frase la vas a decir cada que te pongas enfrente de tu altar, vayas a la tumba con tu mamá, con tu, no sé, prendas una veladora. Es como una manera de rezar. Tehuatzitotatz, Tehuatzitonancin, Nica, Moconeo, Nimistlatlautía, Mashikakikan. Padrecito mío, madrecita mía,
ustedes los venerables, aquí estoy, su hijo, les pido, les imploro que por favor me escuchen. ¿Sí o no? Y pinches puetazos que nos estamos volviendo, güey. O sea, no mamen, o sea, al ratito vamos a oficiar misa en náhuatl. Vale, ahora vamos con la del Kame Kameha. Va, sale. Kame nos mandó esta. La copio. Comentarios. La pego. ¿Y quién falta de ustedes de traducir? ¿Quién no lo ha hecho, carnales? ¿Ya todos pasaron? Ah, vas, carnal. Esta está fácil. Lo primero lo lees, por favor, en voz alta. Acuérdense de poner su acento prosódico. No olviden lo que hemos visto. Kena. Ashkan Ninococoa Nimati Tlamalinalistli. ¿Qué quiere decir acá? ¿Me siento mal? Ajá, estoy enfermo. Ay, se me fue el Tlamatilistli. Pero no estoy diciendo Mati, está diciendo Malina. Ah, Malinalistli. Tlamalinalistli. No, Ahmo Nigmati. ¿Qué quisiste decir? Porque yo también no entiendo. Cabe. Solo sé que ahora estoy enfermo. Ahora estoy enfermo. Me siento enyerbado. Ah, necesito una limpia que ando enyerbado. Ah, bueno, me siento enyerbado, o sea, de marihuana. ¿O de qué, güey? Quema. Ah, ok. Me siento. ¿Cómo es el verbo sentir? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo se conjuga sentir? ¿Reflexivo? Reflexivo. Reflexivo. Entonces sería Ninomati. ¿No? Y deberías de ponerle ahí Nimalinalis. Nimalinali. Para decir yo me siento como la hierba o soy como la hierba, lo que vas a hacer es que el sustantivo, que es malinali, lo vas a conjugar con los prefijos sujeto. ¿A qué me refiero? Si quiero decir yo soy águila, con que diga Nicuautli, está el ni de prefijo de persona y Cuautli, y dices, chinga, Marco, ¿no nos dijiste que los verbos son los que se conjugan con el prefijo sujeto? Bueno, cuando tú conjugas un prefijo sujeto con un sustantivo, has llegado a ser como, o eres tal, te sientes tal. Ni Cuautli, soy águila. Ni Ocelot, soy jaguar. Ni Olin, soy movimiento. Ni Cuitlat, soy mierda. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, si soy hierba o me siento como la hierba, pues nada más dices ni malinali. ¿Ya oí? Quema Katsi. ¿Dudas, quejas, sugerencias, aclaraciones hasta aquí, compañeros? No tenemos dudas, quejas, sugerencias, aclaraciones hasta aquí, compañeros. Bueno, pues entonces, hermanos, aunque ustedes no lo crean, ya son las 8. Se nos fue
en chinga la clase. Ya vieron cómo empezar a hacer nuestras conjugaciones. Bueno, la oración que hiciste, tu tarea va a ser seguirle. Hazme, no sé, güey. Inténtalo, neta, échale ganas. Un poema, no sé cómo se digan los poemas cuando les das un cierto tiempo de límite. Un verso. Hagan un verso, güey. Acompleten ese pedo, güey. ¿Sale? Acomplétenlo y van a tener que descargar ya en internet le pones en tu buscador, por ejemplo, ahorita le pongo así al buscador de la pura mamada, le pongo, ¿cómo se dice mierda en náhuatl? Y ya dice, y ya de repente dice buscando, generando, y lo escuchamos. Sale, mijo, funciona, no sé, no quiere funcionar. La palabra que buscas es tlilectic. En algunas variantes del náhuatl, aunque la palabra más utilizada es tliltic, ambas se refieren al color negro. Pero yo dije mierda, güey, no negro. A ver, ¿cómo se dice caca en náhuatl? Ah, sí sale. ¿Sí o no? Cuitlatl. Ahí está. ¿Cómo lo haces para que lo escuches? Espérame. Quito el Bluetooth, no sé si es por eso. La palabra para caca en náhuatl es cuitlat, que significa excremento. 1. Cuitlat. Es la palabra más común y se traduce como excremento, caca o mierda. 2. Origen. Se ha documentado en diccionarios antiguos como el de Carochi. Y 3. Uso. Aunque se utiliza como sustantivo, la palabra caca también aparece en el diccionarios para referirse a ciertas cosas, como en caca más, que tiene un significado diferente. Demasiada información para mi cerebro. ¿Ya vieron? Entonces, ya no necesitan, es bueno tener un libro, la verdad. O sea, tengan diccionarios. Lo que sí les voy a pedir es que por favor se vayan a chacharear o se vayan a librerías, a la feria del libro, al INALI, a conseguir diccionarios de náhuatl, español, español, náhuatl. Es importante que los tengan de los dos, ¿vale? Náhuatl, español y español, náhuatl, ¿vale? Es importante que lo tengan a la mano, pero ya vieron, y les acabo de mostrar que si ustedes quieren buscar ya en esta mierda, ya también tiene las palabras del náhuatl y ya nos puede decir qué necesitamos. Ya nomás acuérdense cómo pensar. ¿Es reflexivo? ¿Cómo lo tengo que conjugar? ¿Es transitivo? ¿Cómo lo tengo que conjugar? ¿Es intransitivo? ¿Cómo se conjuga? ¿Sí? ¿Sí, compañeros? Bueno, pues vamos terminando la clase. Carnales, vamos terminando. Roberto, ¿algo que quieras decir para terminar, hermano, carnal? Bueno, Tlazocamati, a todos por estar aquí compartiendo el conocimiento, les agradezco, muchas gracias, y sobre todo a ti, Temashtiani, por el tiempo. Ya voy, carnal, pues con mucho amor y con mucho cariño, de verdad. Los martes me despierto pensando en ustedes y tengo que estar cargando libros y computadora hasta Teotihuacán y de Teotihuacán para acá y de acá para Nesa, pero con mucho amor, hermanos. Por eso les pido, por favor, sus diccionarios, carnales, neta, y hagan la tarea, no se va a valer, si no, les va a tocar la peda de fin de año, porque va a ser el convivio de los nahuablantes, nuestra posada de nahuablantes, y no se va a permitir hablar español, por cada palabra en español, una cerveza media invitas. Sí, a huevo, así a huevo. O un toque, tú decides, ¿con qué te vas a castigar, güey? Pero que salimos pedos y pachecos de aquí, salimos hasta el pito, no se preocupe. Seguro, cabrón. ¿Va? Dale, Kame. Tu palabra, Motlacón, ¿no? No, pues muchas gracias, carnal. Igual, agradecido que nos juntemos a compartir y que podamos practicar aunque sea un ratito. Igual,
Felicidades a todos. Tlamatini, filósofo, tu palabra, hermano. Kena, Tlazocamati, también, bueno, la verdad es que se me hace muy divertido este método que usas, a pesar de que sí vemos como ciertas cosas de gramática y todo eso, nos enfocamos más como que al cómo expresarlo. Y eso me agrada mucho. Y justo también el retomarlo como, por así decirlo, un poema, pues también te da imágenes muchísimo más acertadas de lo que vendría a ser el idioma. Y pues, insisto, me está gustando mucho esto y les agradezco. Y pues nada, aquí estamos. Saludos. Ya lo prendí a la verga. Pamelatzin, por favor, pásele acá. Acérquense, chicas. Hola. Pues igual, nada más, gracias a todos. Vamos a mucha tarea. Falta practicar, pero ahí vamos. Ella, Taniatzin. Palabra, acércate. Yo sé que no quieres que veamos tu cara, pero... Hola, pues saludos, gracias. No sé, tengo que ensayar mucho los verbos, justo, qué bueno que ya llegué a la clase de verbos. Voy a ponerme pues al corriente. Abrazos, bonita noche, buen descanso. Bueno, pues Tlaxcamati, Momauzotzin, Nogniwan, Satepan, Titoctasque y Panchicueyes, Emilhuitl, Macaxiquilcagua, Motlaquentli, Mocaltequi, Mocaltequi, Mochantequi, ¿no? Tu tarea, tu trabajo en casa, tu trabajo en el hogar, ¿no? No lo olviden, carnal, Macaxiquilcagua, Motlactoltzin, Yahui, Macaxiquilcagua, Xiquicuilo, escribirlo, decirlo, hablarlo, ¿sale? Pronunciarlo, rezar, recen en agua también, carnales, aprendan esta frasecita y cambien. Si no le vas a hablar a nuestro Padrecito del Sol y le vas a invocar a tu hermana o a tu padre, a tu perrito, a tu madre, pues le cambias las palabras y le pones a tu mamá, le pones a tu perrito, a tu familiar, ¿sale? Que te escuche, que te sienta, que te entienda, y esas cosas practíquenlas, carnales. Es bien bonito de verdad cuando uno anda en el temazcal y en las danzas y en la vida y pidiendo las cosas en agua. La vida cambia y el mundo cambia. Entonces, pues todas las vidas y los mundos cambian desde la palabra y pues a seguir trabajando, carnales, a seguir compartiendo. Nos vemos dentro de 8 días. Seamos felices. Si andan en Veracruz, los cogelones andaremos por allá. Si andan en Puebla, los cogelones andaremos por allá. Y si no, digan a su banda de Veracruz y de Puebla que vamos para allá los cogelones. Y pues con la noticia de que vamos a descansar. El 13 de diciembre será la última tocada de los cogelones hasta nuevo aviso. No volveremos a tocar más hasta nuevo aviso. Vamos a tomarnos un descanso. Entonces, aprovechen los últimos conciertos porque ya no vamos a tocar. Vamos a parar. Necesitamos parar, urge parar. Y nos vamos a enfocar mucho en el náhuatl y en el temazcal y en la danza y en las bandas de guerra para que cuando regresemos todo eso vuelva a estar bien chingón y bien en su lugar y regresemos con todos los cogelones, pero pues ahí les encargamos, carnales. No olviden escuchar las rolas. Ahí sigue Escucha tu Corazón, Espíritus Libres, el Cosmos, todos hijos del sol. Y en estos días sale nueva canción y pues bueno, ahí avisen a la banda que vamos a andar, ¿vale? Tlazocamati, Momabuzotzin, Satepatitoctasque, Nica, Marco Gelón. ¡Ah! Dale, carnales, nos vemos. Y le ponemos finalizar. Tlaxcamati, voy por un toque porque ya...